Regresamos a Semana en Vivo de Cable Noticias, numeral Semana Debate Café Salud, hoy con el tema de la suspensión de la venta. Hermano, usted hablaba ahorita del costo promedio de un paciente y del drama emocional. Ahora, en la realidad, en la mecánica, también hay algo que es muy perverso del sistema de salud colombiano, es que uno tiene dos opciones, o nunca enfermarse o tener abogado para enfermarse. El tema de las tutelas, las demandas, ¿cómo? Porque eso también es plata, ¿no? Y tiempo, pues. El tema de las tutelas, sí, realmente las tutelas se han disparado tremendamente, y no solo en la tutela, desacatos, hasta 15 desacatos. Lo que pasa es que, pues nos decían, Café Salud ya tiene tantas desacatos y tantas tutelas que viviría el gerente todo el año en la cárcel, ¿sí? Sí. Para poderlas pagar. Entonces, eso se ha vuelto también un juego. Paisaje. Un juego porque la gente no le dan respuesta a los desacatos. Hay personas que tienen 15, 20 desacatos y a ninguno le dan respuesta, entonces le dicen no, es que no hemos cumplido, Sí. 30, 40, 50 desacatos, toca ir en turno para hacerlos cumplir. Entonces, En fila. Aún esa parte está fallando tremendamente para nosotros. Nos toca muchas veces ir al Consejo de la Judicatura para hacer que al menos unos poquitos se cumplan. Hermana, la tutela se pone principalmente o mayoritariamente para medicamento o para atención en servicio. Más para medicamentos, ¿sí? Y para atención también, porque es que el acceso de un paciente de alto costo al sistema es muy difícil, ¿sí? Al paciente lo tienen durante mucho tiempo, Sí. con aspirina, con un Doles, Agua panela, sí, todo eso. con paliativos y nunca le estudian realmente su enfermedad. Cuando ya llega el paciente a que le descubran la enfermedad, ya está crónico, ya está un paciente que necesita diálisis, que necesita trasplante, que necesita del sistema mucho más de lo que requeriría si se atiende oportunamente al paciente. Pero como nuestro sistema no atiende oportunamente, entonces por eso vemos, y yo pienso que una de las causas de todo esto del desfalco del sistema ha sido también que no hay un interés de prevención y promoción de la salud, sino que solo facturan. Las IPS facturan, las EPS facturan, pero no les interesa la salud realmente del paciente. Les interesa la factura, nada más. Entonces, clínicas y hospitales reclaman sus dineros, que es justo porque para prestar los servicios, las EPS cuidan el dinero, a veces lo invierten en lo que no deben invertir, y ahí el que está en el sándwich es el paciente. Porque si a las IPS no les pagan, El abogado pues no también atienden. cobra. El abogado, sí, el abogado no hace nada gratis. El abogado de la tutela. El abogado de tutela hace la Sí, tutela, claro. pero no, y ya ni necesitamos abogados, ya aprendimos a hacerlo, Ya las ¿sí? tienen en Pero el- ya en internet. realmente como que la tutela no tiene la importancia que tenía hace un tiempo. Juan Carlos, el sistema de aseguramiento fuera de la salud, seguros de carro, seguros de accidente, funciona en el mundo pues por unas variables y unas fórmulas matemáticas. Los bancos también. ¿Cómo lograr esto en un sistema de salud? Porque mire que Estados Unidos tampoco lo ha logrado con el Obamacare. Es decir, es muy difícil entender y encontrar una fórmula que le dé cobertura a todo el mundo y que sea, digamos, eficiente, que la plata empiece a fluir. ¿Qué han visto ustedes que podría funcionar? Nosotros desde hace mucho tiempo estamos diciendo que la reforma que proponemos debe tener varias cosas. Lo primero es lo básico y es una revolución en la salud pública en el país, es decir, prevención antes que asistencia. El sistema hoy está funcionando al revés. Es Mucha reactivo, asistencia reactivo. y poca prevención. Entonces, en eso hay que hacer un trabajo intenso en el siguiente gobierno para cambiar ese esquema. Primero lo preventivo y O sea, después lo este asistencial. año de gobierno ya no sirve. No, lo que pasa es que ya, entre otras cosas, aprovecho para decirle, el presupuesto de la salud de este año está con una desfinanciación importante. Y bajó. La adición presupuestal no fue completa, ese es un punto que no ayuda para este debate. Entonces, primero lo de la prevención. Segundo, las entidades hospitalarias tienen que funcionar en red, no solo entre ellas, sino con las entidades territoriales. Es decir, hay que rodear al paciente. Hay que evitar lo que ha pasado con muchas EPS, que se inventan una red de acuerdo a donde están sus contratos, y eso no tiene nada que ver con los sitios donde habita la población. Denos un ejemplo de eso, porque para que la gente entienda. Hay muchas entidades que Cualquiera. tienen la asistencia contratada con el hospital X, Sí. el laboratorio Sí, se lo sí, hacen en el no. hospital B, Eso es otra. el medicamento se lo entregan en el dispensario Y, y eso está todo alejado, se llama fragmentación. La gente tiene que viajar por muchas partes para poder conseguir su servicio. Hay que buscar un trabajo en red para que haya integralidad. El tercer punto que tiene que ver con el aseguramiento. Nosotros creemos que aquí,
hemos fallado en la gestión del riesgo financiero y de salud y se debería modificar. Las EPS, el mediador que exista en el sistema de salud, debería tener un papel de administrador regulado. Es decir, un regulador que está contratado para hacer determinadas labores de logística, de coordinación, de auditoría, pero que no maneja el dinero. ¿Dónde fue el problema de este sistema de salud? Entregamos el dinero a la EPS por anticipado. Y cuando ya lo tiene por anticipado, encuentra todo el incentivo a hacer otro tipo de comportamientos. Entonces nosotros creemos que damos el incentivo a posteriori, se remunera esa mediación, esa coordinación y esa logística. ¿Y dónde queda el esquema de aseguramiento? En una caja única o en un banco de la salud, que es el que acumula todos los recursos y el que acumula todos los riesgos, y que hace el movimiento de los dineros de acuerdo a los OK que dan los administradores regulados. Análogamente, en el sector financiero sería como un Fogafín, un patrimonio autónomo, una cosa de esas que sea de todos. Y mire usted, una cosa más democrática. Menos costos de intermediación, menos costos de transacción, y en un país como el nuestro, menos proclividad a la corrupción. Sí, porque tanta plata en tantas manos, sin vigilancia adecuada, mire lo que podemos llegar a tener. Y yo remato esta parte diciendo, ¿dónde está la Superintendencia de Salud? Nada de lo que ha pasado en este país es sorpresivo. Lo hemos visto venir durante mucho tiempo. Lo que pasa hoy dramáticamente con los pacientes de Café Salud, la propia Superintendencia tiene en vigilancia especial a Café Salud. Sí. Usted tiene que leer el documento, la exposición de motivos. Es increíble cómo pueden permitir que entidades así sigan operando. Pero están más concentrados en estas otras estructuraciones que en lo que deberían hacer. Yo creo que en la reforma al sistema de salud tiene que haber una entidad, no una entidad, una central de inteligencia, de vigilancia y control para el sistema de salud. ¿Cómo lo ve a SEMI, el tema de la solución? ¿Qué ingredientes adicionales a los que ya dijo Juan Carlos ustedes le pondrían? Importante retomar el tema que mencionaba Juan Carlos, de que este es un problema estructural. Pero no es un problema estructural no solamente en Colombia, este es un problema estructural en todos los sistemas de salud en el mundo, ¿sí? Por consiguiente, la alternativa de solución tiene que ver desde todos los sectores y todos los actores. En ese componente, cuando hablamos de salud pública, estamos hablando de que hoy en día, en todos los países del mundo, la gente está más enferma, fruto de tener mayor expectativa de vida, fruto de un sinnúmero de componentes a nivel de estilos de vida que no necesariamente son saludables. Entonces, hay que reconocer que hoy tenemos mayor carga de enfermedad. Y que frente a esa mayor carga de enfermedad requerimos hacer modelos de atención diferentes. Y que las enfermedades evolucionan, ¿no? Eso es lo que dicen los médicos. Hay enfermedades que van aprendiendo del cuerpo del humano y se vuelven más difíciles de controlar. Sí. Entonces, ahí nosotros entendemos que uno de los pilares fundamentales es empezar a fortalecer los modelos de atención que generen valor agregado al final del camino. Es decir, modelos de atención que le permitan a la población decir, me encuentro más saludable y que sea mucho más eficiente en todo el proceso, ¿sí? Eso es lo que en este momento es lo que se está haciendo en el mundo, es lo que en este momento estamos haciendo en Colombia. Todavía tenemos pilotos, todavía no podemos ofrecerle a toda la comunidad resultados de manera general. Pero ¿sí? Denos un ejemplo. Por ejemplo. De una enfermedad o en algún municipio. La principal causa de morir y de enfermar en el mundo está asociada a las enfermedades cardiovasculares. Sí. Hoy podemos decir con tranquilidad, con los estudios serios y la evidencia que tenemos en la cuenta de alto costo, que en el régimen contributivo en los últimos 9 años duplicamos la identificación de los pacientes hipertensos, duplicamos los pacientes diabéticos. No solamente eso, sino que adicionalmente hoy podemos mostrar al país que más del 70% de los pacientes hipertensos han sido visitados, revisados y tienen control de cifras de tensión arterial. Eso es lo que dice Juan Carlos de la prevención, de ir... Y ahí es fundamental porque esto nos ha llevado a unos modelos diferentes que, dicho sea de paso, ha permitido unas integraciones diferentes con los prestadores. Ya el prestador no solamente hace una diálisis, sino que hace todo un proceso de atención integrada, que está en consonancia con lo que mencionaba ahorita Juan Carlos. Y déjeme decirle solamente este dato adicional. Eso le ha permitido al país, a precios de hace 9 años, los actuales, tener un menor costo del orden de los $700 millones. ¿Cómo hacer con unos pacientes que yo me imagino en su gran mayoría tienen resistencia a ir al médico? Precisamente pues por toda la mecánica, uno oye gente decir, no, es que yo no voy al médico. ¿Para qué? Si igual no me van a atender, si tengo que tener abogados, no quiero que me descubran nada que no quiero tener. Es decir, hay una resistencia mental y cultural a tener unas visitas periódicas, inclusive desde la niñez hasta ser adulto, para precisamente encontrar enfermedades de pronto en una muy temprana edad y no ya cuando están muy encima de la muerte.
¿Cómo cambiar esa parte? Porque es que el paciente colombiano es muy sobado. No, el paciente no es sobado, el paciente tiene la razón y nosotros tenemos que velar por encontrar de manera conjunta las opciones de que mejor pueda él acceder. Hoy en día tenemos que ampliar todo el uso de la tecnología. Hoy en día la tecnología nos permite acercarnos un poco más a los pacientes, pero adicionalmente a eso tenemos un déficit de profesionales, tenemos un déficit de instituciones, que es un reto que tenemos que afrontar como sistema en este momento, ¿sí? O sea, una de las dificultades que tienen los pacientes para acceder, ahí es el déficit que se tiene en este momento de profesionales, instituciones. Un solo dato que mencionaba el Ministerio el año pasado, 75% de los municipios tienen una sola IPS. Sí. Eso no tiene sentido. Juan Carlos quería aportar un comentario. Sí, yo creo que hay que salir a buscar gente sana y no solo esperar gente enferma. Hay que darle más capacidad para que el médico general vuelva a resolver lo que sabía resolver antes. Y hay que hacer que el hospital del municipio, del pueblo, sea un centro donde se resuelva más del 80% de la casuística. Con eso evitamos que este sistema siga recostado en los hombros de las grandes entidades hospitalarias, sí, donde es más difícil la atención, donde está más congestionado, y volvamos a la lógica asistencial que se debería tener en el sistema. Más de baja complejidad, más sencillo, más preventivo, ir al domicilio, hacer educación, más enamorar regional, a la gente. Más regional, dice usted. Y las entidades territoriales tienen que recuperar su papel porque ellos son la autoridad sanitaria de la vida real. Bueno, llega la hora de la tercera pausa, ya regresamos en Cable Noticias, Semana en Vivo hoy, tocando el tema de Café Salud, nuestro hashtag numeral, Semana Debate Café Salud, ya regresamos. Regresamos a Semana en Vivo de Cable Noticias, numeral Semana Debate Café Salud. Y anteriormente Fabián toca un tema muy delicado y es el tema de pues, la capacidad instalada. Los médicos no son suficientes. Pero también yo les hago a todos una pregunta. ¿Cuántos años estudia un médico? ¿Cuánto invierte en su carrera frente a lo que está ganando? Digamos, suponiendo que hace todo legalmente, que hace todo por encima de la mesa. Esa ecuación nunca le da, es como los políticos en campaña, la campaña siempre vale más que lo que va a ganar. Al médico le cuesta mucho más que lo que recupera. ¿Eso cómo cambiarlo? ¿Cómo funciona en otras partes del mundo? Mire, son 7 años y medio en promedio en el país. Y es la carrera más cara de todas. Para poder llegar al título de médico general o de médico y cirujano, que es el título básico. Y de ahí para adelante hay especialidades y subespecialidades que le suman 3, 5, 6 años, más lo otro que quiera estudiar. Pero le llamo la atención una cosa, hace 30 años en este país había 20 facultades de medicina. Hoy estamos teniendo 67 facultades de medicina. El número se multiplicó. Cuando antes en un año se graduaban 500 médicos, hoy se están graduando 4 o 5 mil. Entonces ya por simple número, ya hay un tema que va chocando contra los ingresos del sistema de salud que no crecen a la misma velocidad. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque el sistema de salud no puede seguir pensando que todo lo resuelve de esta manera. Entonces que este hospital está lleno, entonces creo o construyo otro hospital de 500 camas. Que aquí faltan médicos, entonces voy a hacer 50 facultades más. No, hay que llevarla a la lógica, esto se salió, se desbordó la frecuencia de uso. Entonces hay que llevarlo a la lógica que estamos proponiendo de simultáneamente usted tiene un esquema de aseguramiento, pero la base del aseguramiento es evitar que tanta gente se enferme. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, no va a alcanzar ni la plata, ni la infraestructura, ni los médicos, ni ningún tipo de recursos va a alcanzar para sufragar los gastos del sistema de salud. La contención de costos tiene que hacerse desde la base, pero esa es la contención de costos noble. No la que otros se han inventado, que es simplemente frente al enfermo, cierre la puerta, cortar costos. No lo autorice o póngalo a ir de un lado para otro. Ojo, que eso es lo que nos está pasando acá. Doctora Costa, ¿cómo hacer eso? Porque lo que propone Juan Carlos viene casi que desde los colegios, desde las preescolares, para que los niños aprendan y empiecen a tener unos hábitos que en el largo plazo se vuelva una mejor, digamos, calidad de vida que
baje los números y balancee un poco el sistema. Pero uno no ve que el sistema educativo colombiano, bueno, ni siquiera puede arreglar con los maestros. ¿Cómo lograr eso, no sé, desde las casas o desde la misma sociedad? Porque es un tema realmente cultural, como lo exponen ustedes aquí. Es algo idiosincrático y vuelvo al tema financiero. Aquí estamos hablando de unas aseguradoras, que son las EPS, sí, que se encargan de llevar a los pacientes a los respectivos talleres. Usted arrégleme los frenos, las latas, la pintura, las luces. Aquí, igual que en el sistema de tránsito, y perdonen la analogía, pero me interesa mucho la pedagogía en eso, hay tráfico y cada vez hay más tráfico, hay más trancones, pero en la medida que yo empiece a organizar con más semáforos, con más policía de tránsito, con mejores vías, entregando los pases. Entonces, si usted me dice cómo empezar desde el colegio, pues así como a uno le entregan el pase para manejar, sí, y que no se estrelle, respetando las medidas de tránsito y las reglas de tránsito, pues también desde pequeño. Aquí la deformación de esta venta de Café Salud, que no quiero salirme del tema, es que a los compradores, y los reto a que me lo digan de frente, les importa un pito el tema de salud. Aquí lo único que les interesa a los señores de Prestasalud, y mando el reto claramente y público, es apropiarse del flujo de caja, porque son conscientes que aquí no hay un administrador debidamente regulado por la Superintendencia de Salud. Ellos, una vez se apropian de los 4 o 5 billones de los 6 pacientes que tiene hoy día Café Salud, sí, les importa un pito. Entonces, cuando les llegue el carro estrellado, dicen, qué pena, haga la fila. Y no usan los talleres y no van a prestar, si tengo problemas de freno, lo mandan a revisar luces, como le está pasando a todos los pacientes maltratados. Entonces, si no arreglamos el tema de la regulación de esos administradores y de las compañías de seguros, pues lo demás que digamos es salud a la bandera, y las políticas que hagan los médicos, toda esta filosofía de la prevención, pues no termina teniendo eco en absoluto, de tal suerte que aquí lo fundamental, con esta decisión de la semana pasada de parar la venta, que ya se había adjudicado, faltaba elevar la escritura pública y que se para, ¿sí? En el último, que se pare y digamos, oiga, un momentico, aquí vamos a seguir con la misma perversión, con la misma acumulación de perversiones, y no podemos continuar así. Entonces, el debate de fondo tiene que hacerse con las cartas sobre la mesa para que las aseguradoras empiecen a tener vigilancia de la Superintendencia de Salud. ¿Cómo es posible que Comeva, y hablemoslo con nombre propio, tenga hoy un patrimonio negativo de 1 billón de pesos, de más de 1 billón de pesos? Es decir, patrimonio negativo, está quebrada, no tiene cómo funcionar, y sin embargo la Superintendencia de Salud, total silencio. Pero Comeva tiene banco, tiene otras cosas, entonces pongámoslo en plata blanca. Aquí no les interesa el negocio de salud, aquí cogen la platica para armar toda una cantidad de empresas satélite, enriquecerse y dejar a los pacientes haciendo la fila y tratándole de dar cosas paliativas que no van a dar una solución estructural al tema. Hermana, desde su punto de vista, ¿cómo educar a la gente? Ya que usted conoce en detalle muchos casos de pacientes de alto riesgo. Sí, lo que pasa es que en este momento nosotros educar al paciente lo hacemos como asociaciones de pacientes. Cuando ya está enfermo. Pero cuando ya está enfermo, sí. Porque no desafortunadamente el paciente llega a las instituciones y llega a donde nosotros ya muy enfermo, muy enfermo. Precisamente lo que decía el doctor Giraldo, este modelo de salud no es un modelo que propicie la salud de las personas, sino atender al enfermo, ¿sí? Y medio atenderlo, y atenderlo mal. Quiero hacer una anotación de los médicos que a mí siempre me ha inquietado, doctor, de los hospitales. Aquí en Colombia creo que no hay un incentivo para especializarse. ¿Por qué motivo? La especialización cuesta muchísimo dinero. Y tiempo. Y el médico trabaja en los hospitales tiempo completo. Lo que estudia y trabaja todo el tiempo. Ese médico solo recibe un almuerzo. Ese médico no recibe ninguna remuneración después de ser médico. Yo me pregunto, y esos médicos son los que están atendiendo directamente al paciente. El especialista firma las órdenes y esos médicos no son remunerados, es que ni siquiera mal, ¿sí? Porque los médicos generales son remunerados. Estos médicos no son remunerados, ¿sí? Y a mí eso siempre me ha inquietado. ¿Cómo se va a especializar una persona? Ya su familia le ha gastado la carrera, ¿sí? Sí, claro. Él dice, no, ya tengo que mirar qué hago para mi especialización, como hacen en otras carreras. Pero el médico no, el médico tiene que seguir dependiendo durante otros 4 o 5 años de su familia.
Es una carga muy grande y es supremamente costoso. Sí, por supuesto. Por último, los comentarios tanto de ASEMI como de la agremiación Juan Carlos, con respecto a eso, cómo lograr que la gente entienda desde su familia, desde su casa, los colegios, para que esto empiece a tomar una vuelta, ya será en el largo plazo, porque esto toma años que la gente tome conciencia. Se necesita un cambio cultural. Nosotros creemos que el sector de educación tiene mucho que decir. Debería en los pensum del bachillerato, desde la primaria, tener algunos módulos básicos de lo que es atención primaria en salud. Yo creo que esa sería una manera... O sea, un conocimiento básico. Básico de lo que es promoción, de lo que es prevención, de los síntomas primarios, de otras cosas. Alimentación. Sí. Permítame, Jorge Hernán, mencionar dos elementos. Producir salud es una cosa, atender enfermedad es otra. Sí. Producir salud significa empleo, significa una vivienda digna, significa todo lo que es el componente ambiental, ¿sí? O sea, para uno poder asegurar que una población esté más sana, debe de invertir en todos estos elementos, ¿sí? Otro elemento es cómo identificamos nosotros rápidamente al que está enfermo. Cómo podemos hacer aportes desde todos los ángulos de vista para modificar los estilos de vida de las personas. Hay experiencias interesantes en otros países de cómo, por ejemplo, y lo vemos ahorita, el impuesto al cigarrillo inmediatamente baja el consumo. Hay países que han colocado a todos los productos del supermercado un semáforo para que, independiente de lo que la gente conozca, ya sabe que si está rojo, ese es un alimento que tiene altos contenidos de sal, de grasa saturada o de azúcares de fácil absorción, que son los que se asocian con enfermedad crónica, y han podido mostrar cómo en un lapso de 5 años disminuye la carga de la enfermedad. O sea que sí hay experiencias que nosotros podemos retomar adicional a todo lo adicional que han mencionado. Pues muchas gracias a todos por venir hoy aquí a esta explicación de pronto un poco imperfecta, pero es lo que queremos en Cable Noticias y en Semana en Vivo, entregarle a la gente una idea de lo que está pasando con la suspensión de la venta de Café Salud, y probablemente en el mediano y largo plazo tendremos más programas de estos para ver cómo va avanzando el tema, sobre todo de la atención a los pacientes, a los 6 millones de usuarios. Numeral Semana Debate Café Salud, síganos escribiendo, vamos a seguir leyendo todos sus mensajes, y mañana otro tema y otros invitados aquí en Semana en Vivo de Cable Noticias. Feliz noche.